Maneras increíbles en que los convictos sobrevivieron al corredor de la muerte. ¿Sabes qué es realmente el corredor de la muerte? ¿Crees que hay personas capaces de sobrevivir a él? Hoy vamos a contarte todo sobre el corredor y cómo algunos personajes lograron sobrevivir a él. Te invitamos a quedarte hasta el final del video, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Bienvenidos a Punto de Mira. ¡Comenzamos! El corredor de la muerte es una sección en una prisión donde se ubican a los reclusos que están esperando la ejecución de su sentencia de muerte. Por lo general, estos prisioneros han sido condenados por delitos graves, a menudo asesinato, violación, secuestro y terrorismo. La vida en el corredor de la muerte es extremadamente dura y deprimente. Muchos de los prisioneros que tienen que pasar sus días en celdas pequeñas y sin ventanas, con restricciones severas en cuanto a la interacción social y las actividades. A menudo no se les permite participar en programas de rehabilitación o educación. En algunos países, el tiempo que los prisioneros pasan en el corredor de la muerte puede durar varios años o incluso décadas. Durante este tiempo, los reclusos pueden agotar todas sus opciones de apelación legal y sus casos pueden convertirse en causas célebres que llaman la atención internacional. Rommel Broom. En 1984, este hombre violó y mató a Trina Middleton, una niña de 14 años en Cleveland, ciudad de Ohio, mientras la menor caminaba de regreso a su casa. Una vez capturado, fue condenado a la pena de muerte con inyección letal por el crimen. Luego de pasar un poco más de 20 años encarcelado, llegó el día en que fue ejecutado. Eso ocurrió en septiembre de 2009. Sin embargo, los planes de justicia no se llevaron a cabo como se esperaba. A pesar de tener 53 años en ese momento, Broom no murió. Según reportó la agencia de noticias EFE en aquel momento, los verdugos no pudieron encontrar una vena adecuada. El recluso colaboró todo lo que pudo, cambió de posición, flexionó los brazos, abrió y cerró los dedos, pero después de 2 horas no se logró nada. En el intento de ejecutar la sentencia, el hombre recibió 18 pinchazos con la aguja, pero ninguno fue efectivo. Como consecuencia, fue enviado de vuelta a su celda en el corredor de la muerte, donde esperará una nueva fecha para ser sentenciado de nuevo. El caso de Broom fue postergado hasta junio del 2020, pero debido a la pandemia del nuevo coronavirus, las autoridades decidieron otorgarle una especie de indulto y programar la inyección letal para marzo de 2022, según informó el periódico local The Columbus Dispatch. A pesar de que Broom trató de evitar la ejecución a través de medios legales, después de su primer intento fallido, no tuvo éxito. 11 años después de la ejecución fallida, Broom murió en prisión, contagiado de coronavirus, no pudo superarlo y falleció el 28 de diciembre del año 2020. John Abercrombie Lee. En la prisión de Exeter, en Inglaterra, en febrero de 1885, se dictó la pena de muerte por ahorcamiento para John Lee, quien fue acusado de asesinato de Emma Ann Whitehead Casey en la bahía de Abercrombie, en Devon del Sur. Sin embargo, una serie de eventos sorprendentes se sucedieron y permitieron a Lee no solo salvar su vida, sino también ser liberado de la cárcel. La mujer, que era su jefa, fue víctima de un espantoso asesinato. La habían golpeado brutalmente, le propinaron golpes en la cabeza y la ahorcaron para cortar su cuello a la altura de la vértebra. Después del crimen, el lugar fue incendiado, llevando al entendimiento de las autoridades de que el culpable había intentado cubrir sus huellas mediante las llamas. John Lee fue el primer sospechoso inmediatamente después del incidente. Era el único recién llegado al lugar y también el único hombre que vivía en la casa. Además, se había lastimado el brazo justo después del suceso, lo que lo hizo aún más sospechoso. A pesar de que la evidencia en su contra era solamente circunstancial, las autoridades declararon a John Lee como culpable y le dieron una sentencia de horca. A pesar de su defensa y protestas de inocencia, el veredicto del juez no fue cambiado y se programó su ejecución en 1885. El recluso permaneció en el lugar mientras algunos mecánicos inspeccionaban el funcionamiento. Después de revisarlo nuevamente y comprobar que estaba funcionando correctamente, Lee fue colocado de nuevo, pero una vez más el dispositivo falló y Lee quedó vivo sobre la plataforma. Este incidente se repitió nuevamente, verificaron que el mecanismo funcionara correctamente, pero falló nuevamente cuando Lee fue puesto sobre él. Los guardias, convencidos de que solo un plan divino podría explicar este misterio, decidieron devolver al preso a su celda. Al final, su condena de muerte fue conmutada por cadena perpetua y tuvo que permanecer en prisión durante 22 años antes de ser liberado en 1907.
John Lee se convirtió en una leyenda en la cárcel y en su región, siendo conocido como el hombre al que no pudieron colgar. Muchas personas clamaban por su inocencia, argumentando que Dios habría intervenido en su caso. Sin embargo, nunca podremos saber con certeza si Lee era realmente inocente o si su salvación simplemente fue suerte. A pesar de esto, su leyenda continúa siendo recordada en la región, donde hace más de un siglo se convirtió en el hombre al que no pudieron colgar. Willie Francis, condenado a muerte en Louisiana en 1945 con solo 16 años por haber asesinado a su jefe, el propietario de una farmacia. Luego de varios meses de investigaciones, Willie fue detenido por otras causas, pero llevaba con él la billetera de su antiguo jefe. En medio de un interrogatorio, confesó el crimen y mostró a la policía dónde había escondido la funda del arma homicida. El arma utilizada pertenecía a un asistente del sheriff y la prueba desapareció luego del juicio. La silla eléctrica fue preparada y Willie sentado en ella. Se activó el mecanismo y falló entre gritos del reo. Aparentemente la silla era un aparato portátil que iba y venía y estaba mal instalada. Willie no murió en su ejecución. Después de aquel suceso, Francis apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos y pasaron meses en idas y vueltas legales, pero casi 2 años después del intento fallido, Willie Francis fue eliminado. Alireza M. fue ejecutado en octubre de 1993 en la prisión de Bosnur, capital de la provincia de Jorasán septentrional, en la frontera de Turkmenistán. Con 37 años, casado con 2 hijas, fue condenado a muerte por tener posesión de 1 kilo de clorhidrato de metanfetamina, conocido como cristal o yabú. Estuvo colgado por 12 minutos y un médico corroboró su fallecimiento. Inmediatamente después, su cuerpo fue trasladado del depósito a la cárcel. Al día siguiente, un empleado de la morgue descubrió que aún respiraba, avisó a su familia y fue enviado inmediatamente al hospital bajo vigilancia armada. En el 2013, Mustafa Pur Mohammadi, ministro de Justicia de Irán, comunicó que el hombre no iba a ser ejecutado de nuevo. El jefe del Poder Judicial de Irán, el Ayatolá Amoli Larijani, respaldó esta decisión y dijo: "Mi opinión personal es que la sentencia de muerte de un hombre que volvió a la vida después de ser ejecutado debería ser reducida a cadena perpetua". William Duell era un adolescente británico de 16 años quien fue acusado de la violación y asesinato de Sarah Griffin en Acton, recibiendo así la pena de muerte por su crimen. Conjuntamente con otros 4 delincuentes, fue ahorcado en Tyburn el 24 de noviembre de 1740. Su cuerpo quedó suspendido por 20 minutos antes de ser descolgado y llevado al Surgeons Hall para ser diseccionado en esa escuela médica, ya que esta era una práctica habitual en ese momento. Duell fue desvestido y colocado en la mesa de disección para su anatomía. Sin embargo, uno de los asistentes se dio cuenta de que comenzó a respirar lentamente. La respiración de Duell se aceleró cada vez más y en 2 horas logró recuperar la compostura. Fue llevado de vuelta a la prisión de Newgate esa misma noche. Debido a que padecía fiebre y delirio en el momento de la ejecución, Duell no tenía recuerdo alguno del ahorcamiento. Se especuló que su pobre condición de salud fue lo que finalmente le salvó la vida. Al día siguiente se encontraba completamente recuperado. Mientras tanto, la población se hizo eco de lo sucedido en Duell y se generó una fuerte agitación en torno a su caso. Finalmente, las autoridades lo extraditaron a Boston para siempre y allí vivió plenamente y murió a los 85 años. Doyle Lee Ham, en 1987, recibió una sentencia de muerte por el homicidio de Patrick Cunningham, quien fue ultimado con un disparo en la cabeza mientras trabajaba en el turno nocturno del Anderson's Motel en Cullman, Alabama. En 2018 se intentó llevar a cabo la ejecución de Ham por medio de una inyección letal en Alabama. Sin embargo, esta ejecución fallida fue prolongada durante más de 2 horas y media mientras intentaban encontrar una vena en el condenado que se encontraba acostado en una camilla. Según su abogado, Bernard Harcourt, el preso fue sometido a una sesión que se acercó peligrosamente a la tortura. Además, el preso ya había estado lidiando con graves problemas de salud, incluyendo un linfoma extremadamente agresivo desde 2014. Después del intento de ejecución en 2018, Harcourt afirmó que es posible que Ham haya sufrido lesiones internas y que el Estado pudo haber perforado su vejiga, una arteria o ambos durante el proceso. Según un comunicado de prensa de Harcourt, más tarde ese mismo año el estado de Alabama aceptó no fijar otras fechas de ejecución para Ham.
En marzo, Harcourt y los abogados de la Oficina del Fiscal General de Alabama llegaron a un acuerdo de resolución confidencial que resolvió todos los casos pendientes en los tribunales federales y estatales relacionados con la ejecución de Doyle Lee Hamm. Cumplió una condena de más de 33 años de prisión después de sobrevivir a su propia ejecución mediante inyección letal. Años más tarde falleció a causa de un cáncer. Wenceslao Moguel Herrera. La historia comienza en plena Revolución Mexicana en el año 1915. Wenceslao residía en Jalachó, ubicado en la península de Yucatán, y formaba parte del ejército insurgente liderado por Pancho Villa, el cual luchaba incansablemente por la liberación de México. En medio de violentos conflictos, los jóvenes que tenían ideales estaban muriendo en gran número. El 16 de marzo de 1915, el batallón liderado por Wenceslao fue completamente aniquilado. Los escasos sobrevivientes enfrentaron un juicio en el que solo media hora fueron todos sentenciados a muerte. Wenceslao fue incluido en el grupo de fusilamiento más tardío. Al momento decisivo, se paró enfrente de los fusiles de los soldados junto a otros jóvenes, sus amigos que también estaban destinados a morir. Wenceslao escuchó la instrucción de abrir fuego y percibió el efecto de las balas, una tras otra, hasta completar 8, sin tener conciencia exacta de la cantidad. Los proyectiles atravesaron su costado derecho y uno de ellos impactó en su muslo izquierdo. Lo sorprendente es que ninguna de ellas alcanzó un órgano vital. Wenceslao se desplomó entre otros cuerpos y su sangre formó un gran charco. Los soldados se acercaron a los cuerpos inmóviles y obedecieron a la orden de dar el disparo de gracia a cada uno de los caídos. A pesar de que Wenceslao presentaba múltiples heridas y su rostro se encontraba gravemente desfigurado, hubo un giro increíble. El fusilado de Alachó sobrevivió y se convirtió en una leyenda. Finalmente murió el 29 de julio de 1976 a los 86 años y por causas naturales, habiendo formado una familia. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.